compartir pantalla acá. Ahora sí, eso está grabando, ¿cierto? Ok, ¿listo? Bien, aquí nos quedamos y justo estábamos viendo esta dinastía. Y justo estábamos viendo esta dinastía de acá, justo. Roldán Farros. Sí, Roldán, te tengo presente, Roldán. No te preocupes, tengo asistencia. Bien, justo habíamos hablado de esta dinastía, ¿no? Que marca el inicio, porque es Conrado II, que marca la situación que nosotros estamos viendo, ¿no? Eh, Durante este periodo, algo que hay que rescatar es el tema de lo que va a protagonizar las querellas de la investidura, ¿no? Cuando hablamos de querella, prácticamente es la reconciliación, el perdón, algo que se va a dar entre el papado y el emperador del siglo, ¿no? Por este lado tendremos a Enrique IV, ¿no? ¿Con quién va a darse esta situación? Con el Papa Gregorio VII en el año 1073, y este marca el inicio porque no va a aceptar al emperador nombrado por el siglo, en este caso. Y esto va a generar un problema, toda una situación, ¿no? Que va a determinar, ¿no? Que va a causar una incomodidad entre ambos, entre Papa y emperador, ¿no? Y esto va a tener un fin ya con Enrique V, ¿no? Y con el Papa Calixto II. Toda esta controversia, que si bien es cierto, tiene su grado de relevancia, que es importante para el desarrollo, pero es con la dinastía Suaba o Genestaufen, ¿no? Esta dinastía que va a abarcar del 1138 a 1250. Ya estamos hablando de dinastía Franconia, Sajonia, Suaba, esta última, y este va a marcar hechos importantes. Va a asumir el cargo Conrado III, ¿no? De esta dinastía Suaba. Vamos acá anterior, que se acaba de saltar. Y va a iniciar un combate a los principales güelfos y va a iniciar una cruzada. Vayamos por partes. Una vez estabilizado el imperio carolingio, vamos a ver, ¿por qué estamos retrocediendo? Pues quiero que ustedes me entiendan esta parte de acá. ¿Ven? Este es el imperio, no carolingio, perdón, me había confundido, el Cid establecido durante todo este territorio italiano, esta parte de los territorios de Lombardía. Durante todo este territorio, en estos espacios, van a haber güelfos. ¿Y qué cosas son los güelfos, profesor? Son aquellos que siguen al Papa, defensores del Papa, que después van a ser defensores de los germanos. Ojo, estos territorios son pequeños reinos. Recuerden ustedes que característica todavía de este territorio es de que Italia no es la Italia que conocemos hoy en día. Italia va a estar conformada por un conjunto de reinos que comparten una misma cultura. Por ejemplo, una misma creencia, la Iglesia Católica, una misma lengua, el castellano entre ustedes y yo, el castellano, muy bien. Una costumbre, de repente quizás nosotros que vivimos en Lima nos gusta comer el ceviche, ya listo, una costumbre. Otro, que tenemos las mismas manifestaciones culturales, como por ejemplo que tenemos la misma fecha de celebración de un hecho, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, el Día del Padre, todos compartimos lo mismo. Entonces, estos reinos tienen características y manifestaciones culturales, ¿no? Que comparten, que son las mismas, ¿no? Que claro, lógico, tienen cada uno su forma de celebrarlo, pero es en la misma fecha. Y este conjunto de reinos son los que después se van a unificar y va a surgir Italia, después va a surgir Alemania, a la par ahí nomás. Pero los güelfos van a ser estos reinos que van a defender al Papa. Ojo, reinos que van a defender al Papa. Y que después van a defender a los germanos, ¿no? ¿No? Ojo, y que después van a defender a los germanos. Una vez que después defienden a los germanos, y va a haber toda una situación, pero antes que ellos muestren esa postura, recuerden ustedes que todavía está un poquito, la iglesia está divorciada, pues, ¿no? ¿No? Vamos acá, vamos a ver cómo está la dinastía. Sajona,
Otón I el Grande, ojo, la dinastía francona, retrocedemos, año 962, después dinastía Franconia, del 1024 a 1138. Todo estaba yendo bien, los papas habían aceptado a los emperadores del siglo y le daban la bendición, ¿eh? Ojo, todo chévere. Entra Conrado II, entra Enrique III, pero es con Enrique IV que les estaba mencionando hasta antes de empezar la clase, que él va a protagonizar una de las querellas de la investidura, ¿no? Así se le va a dar el nombre a este divorcio que se va a dar entre el emperador y el papa. Porque no van a, el Papa Gregorio VII no va a aceptar a ese emperador como tal, no va a aceptar a Enrique IV. Por lo tanto, va a generar cierta controversia entre la iglesia y el emperador del siglo. Y esa controversia, o sea, ese problema, ese impasse que se va a dar entre ambos, va a generar una situación. Por lo tanto, van a firmar un concordato, pero no va a ser Enrique IV, sino va a ser Enrique V que van a firmar ellos. ¿Con quién? Con el Papa Calixto II, en el año 1122. Esta situación que va a presentarse todavía no es que, que ya yo arreglo con el Papa Calixto, no, no, no. Un concordato es un acuerdo, algo que está estipulado en un documento que ambos firman, ¿no? Y ponen fin al tema de las investiduras. Se llamaba investidura a la búsqueda de la congregación, de la gracia, del acuerdo. Es como por decir, eh, yo te acepto porque tú eres mi amigo, sí, ya pues, pero tú le caes bien a Juan, ya pues, porque le caes bien a Juan, también pues me vas a caer bien a mí. Pero la Iglesia Católica no era así, pues, no te nombraba como emperador, todo, pero todavía había cierta diferencia en este caso. Y al no tener la aceptación de la Iglesia, prácticamente no estaba bien estipulado toda esta situación del ser. Al no estar todo bien estipulado en esta situación del CID, va a conllevar a esa separación. Esto se va a definir con Enrique V, cuando en el año 1122 ponen fin a través de un ¿qué? Concordato. Se aplica este concordato de Worms, ¿no? Con el Papa Calixto II y la fiesta aparentemente está yendo bien. Pero después van a sobresalir ¿quiénes? Una nueva y última dinastía, que son la subdinastía Suaba. Y esta dinastía tiene que congraciarse con todos aquellos que brindaban protección al papado. ¿Quiénes eran? Los güelfos. Y los güelfos brindaban esa protección. Y son ellos los que, vamos a aceptar acá a sus compañeros un ratito. Listo. Y son ellos los que van a después protagonizar toda esta situación y este enfrentamiento entre el rey Conrado III, ¿no? Donde él va a tener que combatir con los güelfos más importantes, son los principales, que después le van a dar la garantía, de considerarse estos güelfos, estos reinos, protectores, ¿no? De los estados germanos. Imagínense, yo me enfrento. Pero ya por otro lado, miren, ya se va a iniciar, ya van surgiendo nombres como las cruzadas. Quiere decir que Conrado II va a participar en una de las cruzadas, profesor. Ah, quiere decir de que él era un noble, profesor. Claro, también pertenece a un noble. Entonces, Conrado III va a participar en las cruzadas en recuperación Tierra Santa. Que más adelante nosotros vamos a ver este periodo de las cruzadas y lo que va a traer consigo las mismas. Va a haber dos vías en las cuales él va a derrotar a los güelfos, ¿no? Como les dije, y los va a sumar. Pero eso va a ser ya no Conrado III, sino Federico I más conocido en la historia como el Gran Barbarroja. El Gran Barbarroja va a pacificar esta situación a través de un acuerdo, una vieja costumbre de los romanos. Para que mis esclavos no se levanten y estén satisfechos, yo les doy un territorio. En este caso, Federico I, conocido en la historia como Barbarroja, les va a entregar el ducado de Sajonia, ¿no? Y este también va a ser derrotado en el Magnó, ¿no? Por la Liga Poderosa de Lombardo.
¿no? El territorio de Lombardía es un territorio muy aguerrido, muy aférrimo, muy especializado en la guerra, y aquí va a morir él, ¿no? Conocido como Barbarroja, intentando recuperar Jerusalén, ¿no? De Tierra Santa en este caso. Profesor, todo esto que se da con Jerusalén lo vamos a ir entendiendo cuando empecemos a tratar acerca de las cruzadas. Y cuando hablemos de la cruzada vamos a ver toda esta situación. El último de esta dinastía Suaba va a ser Federico II, ¿no? El que va a llevar el legado del gran Barbarroja, ¿no? En este caso. Tenemos ahí, él va a participar en la tercera cruzada. Pregunta de examen, ojo, Federico I, conocido como Barbarroja, participa en la tercera cruzada. Tome nota, ojo. Muy bien, profesor, estamos viendo este periodo del CIR, pero el CIR, a pesar de que está designado por el Papa, va a pasar por un tiempo conocido en la historia como el interregno. ¿Y qué cosa es el interregno, profesor? Pregunta de la práctica que vamos a tener. El interregno es ese periodo comprendido de un año a otro. ¿Qué año estamos hablando? De 1250 a 1273, donde se da un periodo netamente de soberanía, ¿no? No va a haber un reinado, no va a estar liderado por un monarca, un emperador, ¿no? Y este se va a dar, se va a conocer su nombre en latín, proviene del término entre regnum, ¿no? Entre régimen, o sea, entre un régimen y otro se da un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo considerable, estamos hablando de 23 años, ¿cierto, Paolo Ruiz? Entre 1250 y 1273, 23 años, ¿cierto? Sí, profesor. Y durante ese Sí. periodo de 23 años va a carecer un gobierno central. Quiere decir que va a haber gobiernos, o sea, así como estados, o mini estados, chivita, como mini estados, ¿no? En donde no va a predominar un emperador, como decíamos, sino una anarquía política. Quiere decir, cuando ustedes escuchan el término anarquía política, cierto grupo político va a liderar el reino, cierto grupo político, ojo, cierto grupo político. No hay un gobierno emperador, pero cierto grupo político gobierna, ¿no? Y esto va a ser gobernado por territorios, ¿no? Ya que este estaba dividido en 300 estados autónomos. Uy, profesor, 300 estados autónomos. Sí, chicos, 300 estados autónomos liderados por un líder, pero como no va a haber emperador, ¿no? Y se está dando el régimen del interreino, o sea, entre régimen, quiere decir que cada estado es autónomo y decide. Por ejemplo, Paolo Ruiz, estamos hablando, miren, por ejemplo, acá, algo muy importante. Vamos a ver el ejemplo cómo se daba. Miren, todos nosotros en conjunto, vamos a andar acá para darlos a todos. Vamos a agrandar acá. Por ejemplo, en este momento yo estoy dominando, porque bueno, soy el profesor en este caso, ¿no? Soy el profesor, puede venir otro profesor, ¿no? Pero yo les puedo decir, bueno, vamos a hacer una dinámica, ustedes se agarran la cabeza, ¿cierto? Muy bien. Hasta ahí nomás llegamos, pero yo no puedo decidir, por ejemplo, en decirle a Luis Niro, cámbiate ese fondo. O decirle a Giuseppe Laura, cambia el color de la almohada. O decirle a Pablo Ruiz, cámbiame el color de la cortina. No, porque es decisión de cada uno de ustedes. A Gianfranco no le puedo decir, ¿sabes qué? El mueble que tienes al costado, muévelo. A Roldán no le puedo decir, ¿sabes qué? Cámbiame esa silla de color rojo. No. A Silvana Huiva no le puedo decir, prende la luz para poder apreciarte. No, no, prácticamente es decisión de cada uno de ustedes. Ustedes son unos subestados, y cada uno decide en su entorno, por ejemplo. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Cámbiame el color de tu cuarto, porque tú estás decidiendo. Por lo tanto, eres autónomo de decisión. Y así, estos 300 y tantos reinos que conformaban el CIR eran autónomos, tenían su propia decisión, su anarquía, su propia anarquía política, su propio líder. Y la gran mayoría de estos reinos eran ciudades-estados. O sea, era un gran reino Estado propio, autónomo, se lideraba, entre ellos mismos se nombraba. Ese es el periodo del interregno, cuando había una autonomía en cada uno de estos estados, ¿no?
¿Sí me entiende? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Pulgar arriba. ¿Alguien que no entendió, profesor? No, me está costando un poquito. Puede decirlo, puede decirlo, no hay ningún problema. Y repetimos. Hacemos un ejemplo. Por lo tanto, cada reino, por así decirlo, estaba liderado por un duque o príncipe, ojo, o varios príncipes alemanes que hemos dicho en este caso. Varios príncipes alemanes. Para el año 1273, luego de una intensa lucha que se van a dar entre ellos, política, estatal, discusiones, se va a elegir a Rodolfo I, hijo del conde de Habsburgo. Ahí viene la familia de Habsburgo, la corona de Habsburgo. Y a él se le va a elegir y se le va a conocer como el rey para que restablezca el orden, ¿no? Y lo que sí, pues, se va a dar el restablecimiento en todo este periodo del CIR y en el periodo del Interregnum. Ahí tenemos la tumba de Rodolfo I de Habsburgo, la corona de Habsburgo. Ya se va formando una familia y se marca el inicio de la dinastía de Habsburgo. ¿Con quién? Con Rodolfo. Él asume el trono del gran interregno, ¿no? Anexó a Austria, ojo, y sentó las bases del dominio territorial de Habsburgo, ¿no? En la cual se van a ostentar después, ¿no? Después su sucesor, Carlos IV, emitió la bula de oro, ¿no? En el año 1356, en la que se estableció una nueva forma de elección imperial. Se establece la bula de oro, una nueva forma de elección imperial, a cargo de los 7 príncipes electores. Como vemos acá, mediante la bula de oro en 1356, no fue establecida por Carlos IV de Habsburgo. La corona del Cid pasó a ser electiva. Ya no es que mi descendencia, no, papá, ya no. Murió con Carlos IV. Esta va a ser electiva, bajo elección, ¿no? Porque lo establece Carlos IV, que es la bula de oro, ¿no? Un proceso electoral, un proceso de elección. Yo elijo, no, yo escojo, ya no me dejo dominar. Y este es la línea de tiempo de cada una de las dinastías y quiénes son los que ostentaron al trono, incluido el tiempo de lucha entre las dinastías imperiales, ¿no? Con lo que se establece y se destaca la dinastía de Habsburgo, en la cual decide la bula de oro para lo que es la elección de los futuros líderes, en este caso, para el año 1354. Durante todo este periodo se da la historia y la evolución histórica del CIR, queridos estudiantes. La estructura del imperio del CIR, ahí tenemos, estaba conformada por un conjunto de reinos alemanes, conjunto de reinos varios, bajo la autoridad del rey de Germania. Este era elegido por los nobles y el papa, ¿no? Y coronado por el papa en este caso. Había un consejo de electores que empezó a funcionar a partir de ¿qué año? De 1354, cuando se aplica ¿qué cosa? La bula de oro. Estos estados se van a organizar, van a ser organización de los estados, estados alemanes, quiere decir autónomos, ¿cierto? Y estos se van a organizar de la siguiente forma: principados laicos, netamente de la iglesia; principados eclesiásticos, de la iglesia; ciudades libres, y cada una va a tener un consejo, ¿no? En este caso imperial. Y en el caso de los principados eclesiásticos y laicos, tiene su propio consejo de príncipes. Queridos estudiantes, esto fue el CIR. Acabamos de terminar. Vamos a aplicar una práctica de 4 preguntas, dejando, pues, la gran mayoría la hemos aclarado en clase, así que yo estimo de que usted la va a poder realizar. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? No, ¿Preguntas? profesor. Ninguna. Pulgar arriba, o poner pausa acá. Pulgar arriba. Ok, no habiendo preguntas, pasemos a la práctica, profesor.